Bien, continuando con nuestra serie Católicos con Doctrina en su episodio número 21. Hoy vamos a aprender, porque en realidad estamos aprendiendo del catecismo, de nuestra doctrina, de nuestra sana doctrina católica. Vamos a aprender un punto que habla sobre la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. Y en ese punto, pues hoy vamos a reflexionar solamente un numeral, que es el numeral 83, que dice lo siguiente. La tradición en la que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos refirieron en las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Me detengo en este primer párrafo de este numeral 83 para justamente hacer ese punto de inflexión importante que nos haría sumar, no restar ni sustituir, sumar a lo que ya sabemos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como me gusta decirlo, toda es palabra de Dios. Todo lo que está allí, todo lo que está allí escrito a través de los escritores sagrados y los agiógrafos, está inspirado por el Espíritu Santo y Dios quiso que quedase revelado allí como su palabra además. O sea, es literalmente escuchar a Dios. Pero también es importante entender, y es lógico además, que si los primeros cristianos, como dice el texto, no tenían ni Nuevo Testamento, no tenían epístolas de San Pablo, ni las cartas de Pedro, Juan, Judas, el mismo Santiago y inclusive el libro del Apocalipsis, eh, obviamente tuvo que haber un punto de enseñanza, de testimonio, que además era vivo, parece, porque venían de la experiencia de compartir con Jesús, que tuvo que haber sido por la tradición oral. De esta otra parte, justamente, es que se alimenta lo que más adelante derivará en la escritura de los evangelios y de las cartas y las epístolas. Si tú y yo alguna vez hemos tenido la oportunidad de escribir una carta a un ser querido, un correo, un WhatsApp, o hablar inclusive telefónicamente con alguien y decir unas cuantas palabras en una conversación, sabemos que lo que hemos escrito o dicho en ese momento puntual no representa sino una parte de lo que podemos sentir por esa persona. O sea, nosotros no podemos llegar a decir que todo lo que esté escrito en una carta, en un WhatsApp, en lo que sea, en un correo electrónico, representa ya el 100% de lo que nosotros pensamos, sentimos por esa persona que le estamos escribiendo con afecto, con cariño. Entonces, por eso es importante no perderle la mirada a la tradición apostólica y sobre todo a la tradición, pues, a la tradición oral, de la cual también se alimentan muchísimo los escritos de los padres y doctores de la iglesia. Dentro de lo que también tenemos que reconocer, y me sumo de primero, una enorme debilidad y flaqueza en torno al conocimiento de estos escritos y de estas enseñanzas de los apóstoles. Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos que es la Santísima Trinidad, que es esas tres personas que forman un solo Dios. Pero ¿de dónde viene ese concepto de la Santísima Trinidad? Pues viene de un doctor de la iglesia, un hombre de los primeros siglos que lamentablemente no fue canonizado. Sé que algo pasó con él, no puedo entrar en mucho conocimiento porque no lo tengo, pero el Tertuliano no llegó a ser santo, pero sí fue de él, deriva, por ejemplo, la enseñanza de este Dios uno y trino. Entonces eso no lo vamos a conseguir en la Biblia, pero sí lo conseguimos, o sea, no lo conseguimos con ese nombre, pero el derivado, el razonamiento de Tertuliano para llegar a esta conclusión sí emana de la Biblia, cuando, por ejemplo, en dos momentos puntuales, uno más que todo, que es el bautismo de Jesús, donde hay una manifestación trinitaria, y luego en esos momentos, como en la transfiguración, donde aparecía la voz del Padre y Jesucristo recibiendo algún prodigio en particular o haciendo algún prodigio en particular. En el segundo párrafo entonces nos dirá, es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devociones nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la tradición
de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Entonces fíjense cómo también emanan, por ejemplo, nuestra liturgia, la misa, se estructura también siglos después. Tengo entendido, de hecho, que uno de los grandes arquitectos de la liturgia fue Santo Tomás de Aquino. Así como toda la teología cristiana se fundamenta mucho en sus escritos, en sus enseñanzas. Tomás de Aquino tiene la Suma Teológica, tiene un tratado sobre los ángeles. O sea, es un hombre que realmente le inyectó muchísimo a la fe. San Agustín, por supuesto, ni hablar, que además existió antes que Santo Tomás de Aquino, por lo tanto Tomás tuvo que haber leído y conocido los escritos de Agustín de Hipona. Entonces, esto no es competencia, esto es riqueza, esto es una tierra que además es muy fértil, que es nuestra iglesia, y que es capaz de la base, que es la palabra, lo que para los judíos era la Torá, la ley, ¿ok? Que era todo el Antiguo Testamento. Después, en la derivación de la tradición apostólica que emana luego o que trae como consecuencia pues todos los textos del Nuevo Testamento y además lo que la iglesia propiamente ha podido ir creciendo en su fe, que además es promesa de Cristo. Yo me tengo que ir, cuando yo me vaya les enviaré el Paráclito que Él les ayudará a recordar y a interpretar también los tiempos que nos toca vivir y justamente eso es lo que ha hecho la iglesia sostenible en el tiempo, no porque los seres humanos estemos al frente de ella, sino porque justamente es ese Espíritu Santo y es ese Cristo como cabeza, con el auxilio de María también y bueno, con toda la bendición del Padre, la protección de Dios Padre Creador, que permite que nosotros podamos aprender y crecer en nuestra fe. Así que bueno, vean que de un numeral tan poquito todo lo que se puede sacar y todo lo que podemos aprender para irnos fortaleciendo en el desarrollo y en el sentido de pertenencia de nuestra fe. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.